Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es José Vladimir Vela Pérez y en este momento le voy a hablar sobre la cultura. La cultura también se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales dentro de una sociedad o ya sea de una cultura. También se refiere a lo que la cultura también comparte lo que son valores, estilos de vida y normas. Cuando hablamos de valores culturales nos referimos al patriotismo, a la política, a la religión, a la educación. También lo que son las normas son cosas que se imponen o ya sean leyes que se imponen dentro de esta cultura que se deben de cumplir, pero no están escritas, solamente se imponen. Cuando hablamos de lo que son los estilos de vida, también se refiere a cómo se visten las personas. Este, esta cultura también comparte los modos de vestir, cómo se visten, ya que en Guatemala existen diferentes culturas, diferentes tradiciones que se comparten en diferentes departamentos del país. No es lo mismo que una persona se vista aquí en Suchitepeques como otra persona en Sololá, es decir, tienen diferentes vestimentas. Cuando hablamos de costumbres matrimoniales, también son diferentes. Aquí en Guatemala hay diferentes costumbres matrimoniales. Retaule comparte una, Mazatenango otra. A eso se refiere lo que es la cultura. Cuando hablamos de modelos de trabajo, por ejemplo, lo que se da en Sololá no se puede hacer en Mazatenango. Sololá comparte lo que son estilos de trabajo bien bonitos, artesanías, que sirven para los turistas que entran a Guatemala. A eso se refiere a la cultura. También nos referimos a lo que son los pasatiempos. No es lo mismo un pasatiempo aquí en Mazatenango como un pasatiempo en la ciudad capital. Son diferentes pasatiempos que comparten las culturas. También hablamos de tradiciones, también hablamos de estilos de vida de familia. A eso se refiere la cultura. Cuando hablamos de la cultura en enfermería nos referimos a que un paciente lleva una diferente cultura hacia un hospital, es decir, llevan diferentes ideas, diferentes costumbres. Entonces nosotros como enfermeros debemos de orientar a los pacientes a hacer las cosas bien. No debemos de faltarles el respeto por las creencias que tienen, por las culturas que le han inculcado desde pequeños. Un gran ejemplo sería de que el paciente diga de que no se quiere tapar con la sábana porque donde él está no le dicen sábana, que le dicen chamarra. Entonces a eso nos referimos con la cultura y a las creencias y a los estilos de vida que cada paciente tiene. Gracias. El desplazamiento de personas o un grupo de personas o multitudes de personas que son llamadas caravanas que emigran desde el lugar de origen donde viven hacia otro país. También se puede decir que la migración es uno de los problemas más grandes a nivel mundial que tiene Estados Unidos, incluyendo Rusia, Alemania y España. Estos problemas derivan desde muchas consecuencias que tienen las poblaciones mundiales, incluyendo lo que es la hambre, la pobreza, la crisis económica que se vive en el país, la falta de salud, la falta de seguridad, la falta de educación. Eso es lo que hace que una persona emigre hacia otro país. Estados Unidos es uno de los países más grandes a nivel mundial después de Rusia, que también puede brindar lo que es seguridad, educación, pero muchas de esas consecuencias pueden serlo a nivel global. También se puede decir que estas consecuencias tienen graves problemas dentro del país de origen. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que emigren 10.000 personas de un país hacia otro, porque ya no va a ser la misma entrada de dinero, ya no va a haber lo que es el consumo de diferentes productos y viene afectando a lo que es el país. Si una persona emigra, le manda dinero desde el país donde está hacia donde está su familia, pero esto no quiere decir que salgan de la pobreza, inclusivemente tiene más problemas aún que mande dinero desde Estados Unidos hacia Guatemala, hacia México, hacia Honduras, tiene diferentes problemas. Ahora, ¿qué tiene que ver la migración con la enfermería? Sabemos que Guatemala es uno de los países que el año pasado firmó lo que es el acuerdo del tercer país seguro, donde también dice que las diferentes personas desde El Salvador, Nicaragua y Honduras quedarán en Guatemala pidiendo asilo. Sabemos que Guatemala es un país donde está débil en la educación, en la seguridad, en la salud. Entonces fue una controversia que vivió Guatemala a lo que vivió, es decir, a lo que está pasando en la actualidad. Sabemos también que la migración tiene que ver mucho con salud. Es decir, si una persona migrante viene a Guatemala y resulta que viene enferma, nosotros como enfermeros debemos de tratarlo igual. No debemos de excluir a las personas porque es nicaragüense, porque es hondureño. Debemos de tratarlo igual. También no debemos de no debemos de tener xenofobia. No, es decir, no debemos de rechazar a los extranjeros.
Estados Unidos es uno de los países que tiene lo que es mucho lo que es el bullying, el racismo hacia las personas migrantes. Una persona migrante también sufre lo demasiado que es el rechazo, la humillación dentro del país. Así que nosotros como enfermeros debemos de hacer la diferencia, debemos de tratar a un migrante igual que a uno de nuestro país, debemos de ser igualitarios y debemos de ser también lo que es solidarios. Ahora hablaremos sobre el género. ¿Qué es el género? Se dice que el género es la palabra que se refiere a un tipo de clase, de estirpe o linaje, a lo que pertenece un conjunto de seres que tienen la misma naturaleza o que se componen de los mismos elementos o ya sea características. Es un término técnico específico de las ciencias sociales que alude al conjunto de características diferentes y que asigna ser hombres o ser mujeres. Entonces, al hablar de género también estamos remitiendo una categoría relacional y no una simple clasificación de los sujetos. Es decir, si nace hombre le tienen que gustar las cosas de hombre, como por ejemplo la mecánica, los juegos, el deporte, el gimnasio. Si es mujer le debe de gustar la enfermería, los collares, el maquillaje. A eso se refiere. Pero sin embargo, hoy en día existe lo que es la igualdad de género. Significa de que antes un hombre no podía ser manipulado o gobernado por una mujer. Incluso hasta hoy en día se da, pero o es decir, con el tiempo van cambiando las cosas. También antes se decía que una mujer no podía manejar un carro, no que nada más esa era una cosa de hombre. También hay muchos ejemplos, como por ejemplo, una mujer antes no podía ser ni policía ni militar, porque decían de que eran mujeres y debían de estar en la casa y que las mujeres eran las que tenían los hijos, las que entendían al esposo, los que tenían el hogar. Pero sin embargo, hoy en día ha cambiado lo que es el género. Sin embargo, también no igualitando o no socializando en otras expectativas donde se habla sobre el género. También el género en enfermería tiene diferentes igualdades, como por ejemplo, debemos de respetar si quiere ser él o ella. Es decir, debemos de respetar nosotros como enfermeros. Hablaremos sobre qué es enfermería. Enfermería es la ciencia que se dedica al cuidado y a la atención a los pacientes, heridos, así como a otros ciudadanos o a otras asistencias sanitarias siguiendo pautas clínicas. También enfermería es el conjunto de estudios para lo que es atención autónoma y el cuidado de los enfermos. También dice que la enfermería es una profesión del cuidado que se enfatiza en las relaciones humanas, le ayuda al cuidado autónomo mediante las promociones de salud. Un enfermero tiene muchas cosas por qué hacer dentro del campo de la profesión de enfermería, como brindar promoción en la salud, autoayuda. Cuando nos referimos a autoayuda, los enfermeros debemos de hacer grupos de autoayuda, es decir, grupos donde ayudemos a las personas como drogadictas, alcohólicas, entre otras cosas, donde ellos nos necesiten. También se refiere a que la enfermería es una profesión fundamental para la salud pública dentro de un país. La salud es una de las cosas muy importantes que debe tener un país. Es decir, si no hay salud, no hay economía, no hay prosperidad dentro de un país. La enfermería también ayuda a lo que es la promoción de la salud. Los enfermeros debemos de promocionar la salud en todo momento, debemos de orientar a nuestros pacientes, de hablar con ellos, de tratarlos de manera adecuada, así como lo dice el Código de Enfermería. Debemos de compartir nuestros conocimientos con nuestros colegas, familiares y hermanos para que ellos tengan una mejor orientación sobre qué es salud. Ahora bien, ¿cuál es el rol del enfermero? Los enfermeros también asisten a los médicos en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, realizando para ellos exámenes, así administrándoles medicamentos, haciéndoles seguimiento a las condiciones físicas y mentales. Quienes trabajen en los sectores de la salud o ocupaciones en los centros de salud pueden verse además en la obligación de participar en programas educativos, brindar servicios de asesoría, hacer despistajes de enfermeros y también hacer programas de inmunización. Los enfermeros también tienen lo que es promocionar la salud, dar charlas, orientar a los pacientes. Una de las funciones principales de los enfermeros es realizar un examen previo para identificar la necesidad de los pacientes, monitorear y registrar la temperatura, la presión arterial, el ritmo respiratorio o el pulso,
y la salud general del paciente, realizar cuestionarios médicos, llenar listas de chequeo, escribir síntomas, además de las observaciones revelantes, realizar electrocardiogramas y realizar muestras de orina, sangre, etc.